alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre santo. No hay nadie como tú, Señor, nadie que se compare a ti. Te damos gracias. Esta mañana oramos por los diezmos y las ofrendas que han sido traídos, Señor, que tú los bendigas, multipliques, que siempre seas, Señor, para traer gloria a tu reino. Esta mañana te pido, Señor, que cuando abra mi boca tú la llenes. Líbrame de toda palabra torpe, Señor, toda palabra innecesaria. Y te pido que salga tu palabra, Señor, y que toque corazones. La gente sea salva, sea sana, sea liberada, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, pedimos todo. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. La semana pasada hablamos un poco sobre los santos de la tribulación que serán martirizados por rechazar al antimesías o al anticristo y van a recibir a Jesús. Vimos también que las personas que sean salvas durante la tribulación no son parte de la iglesia. Eso es muy importante que hagamos esa distinción. Es muy crítico, porque para este entonces, en el tiempo de la tribulación, la iglesia, la esposa de Jesús, ya no va a estar aquí en la tierra. Antes de que comience la tribulación, Jesús va a venir por su esposa, por la iglesia, y nos va a llevar para celebrar las bodas del Cordero. Ahora, después de esto, durante la tribulación, van a haber gentes que van a ser salvas, pero no van a ser parte de la iglesia. Dios tiene un destino especial para la iglesia y tiene también otro destino para las personas que sean salvas durante la tribulación. Vimos también cuando el sexto sello fue desatado y sucedió un mega terremoto que afectó al sol y a la luna, ¿verdad? Afectó el clima global mundial. Lo más probable es de que activó un sinnúmero de volcanes que estallaron a través de todo el mundo, y las cenizas de los volcanes taparon la atmósfera de tal manera que el sol se oscureció y la luna parecía sangre. Además observamos que cayeron grandes cantidades de meteoritos o asteroides que causaron gran daño. Y también hablamos que hay posibilidad que también entraron ángeles caídos, ¿verdad? Que se les permitió entrar para seguir haciendo daño a la humanidad. El cielo se desvaneció y fue enrollado como un libro, y de alguna manera la humanidad vio al que está sentado en el trono y al Cordero, y clamaron a las peñas y los montes que cayeran sobre ellos, pues fueron aterrados por lo que vieron, ¿verdad? Entonces, antes de este acontecimiento, habían sucedido ya varios terremotos y varias cosas que tal vez los hombres atribuían a acontecimientos naturales. Pero cuando el cielo fue quitado y se desenrolló y de alguna manera vieron a Dios y al Cordero, entonces ya sabían sin ninguna duda que lo que estaba sucediendo en la tierra eran los juicios de Dios, ¿verdad? Pero como hablamos y después vamos a ver, los corazones de la mayoría de las personas en el mundo estaban tan endurecidos que, a pesar que sabían que el creador del universo estaba llevando a cabo estos juicios, no se entregaron a él, no se unieron a él. Es tremendo eso. Ok, entonces este día vamos a ver el capítulo 7 y vamos a ver una escena muy interesante, muy especial. Vamos a comenzar en el verso 1 del capítulo 7. Dice: después de esto, ¿después de qué? De lo que acaba de suceder, ¿verdad? Del sexto sello. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra.
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, ¿qué en sus papeles? Después del sexto sello, hubo un paréntesis donde vemos a 4 poderosos ángeles detener los 4 vientos. Yo he meditado en esto. Acuérdense, hermanos, miren, los ángeles son seres muy poderosos, criados por el Señor, y que la Biblia nos revela que son enviados para protegernos y para ministrarnos, ¿verdad? La Biblia no habla muy específicamente de los diferentes, ¿cómo se le diría?, oficios o trabajos que Dios les encomienda a los ángeles, pero sabemos cuando menos de 2 seres muy poderosos arcángeles. Uno, Gabriel, que es el mensajero de Dios, ¿verdad? Le trajo el mensaje a Daniel, le trajo el mensaje a Miriam, a María, que iba a ser mamá de Jesús. Vemos al arcángel Miguel, poderoso arcángel de guerra, ¿verdad? Que peleó en contra del príncipe de Persia cuando Daniel estaba orando al Señor. Y entonces, cuando me pongo a pensar yo comparado a nosotros lo grande que es el mundo, y la Biblia habla de los 4 vientos, ¿verdad? El profeta Jeremías también menciona, clama al Dios que soplara de los 4 vientos, y obviamente pues no entendemos completamente qué quiere decir eso. Habrá ventanas, habrá generadores en el mundo espiritual que generan los vientos. Pues la verdad no sabemos. Lo que sí sabemos es que estos 4 ángeles eran suficientemente poderosos para detener los 4 vientos, ¿verdad? Y que no soplara absolutamente nada sobre la tierra durante un periodo de tiempo. Entonces, esto me dice a mí que los ángeles que el Señor envía a defendernos, a pelear por nosotros, son poderosos, ¿verdad? Cada vez que actuaba un ángel en la Biblia, cambiaba el curso de la historia. Son muy poderosos. Y ya hemos dicho que los ángeles no los debemos de adorar, ni siquiera debemos de buscar verlos. Cuando el Señor escoge mostrarnos cosas, Él lo escoge. Pero acuérdense que los ángeles están a las órdenes de Dios y son nuestros consiervos. Después vamos a ver cómo Juan el teólogo quiso postrarse para adorar al ángel, y el ángel dijo: no hagas eso. Dice: yo soy tu consiervo. Dice: adora a Dios. Pero solamente quiero alentarnos esta mañana que Dios ha mandado a sus ángeles poderosos para protegernos y para ministrarnos, ¿verdad? Y como aquí podemos ver, estos ángeles son suficientemente poderosos para detener los vientos, los 4 vientos. Es algo impresionante. Algún día vamos a saber cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Los científicos ni siquiera están bien seguros cómo se generan los rayos que vienen en las tormentas. Cuando los volcanes estallan, hay rayos. Ni siquiera comprenden muy bien cómo es que se forman estas cosas. Pero yo pienso que algún día vamos a saber, ¿verdad? Vamos a conocer estos misterios que, a pesar de la ciencia y todo lo que sabemos, hay ciertas cosas que todavía no hemos podido figurar. Es muy interesante. Ok. Los 4 vientos representan los juicios que Dios mandaría sobre la tierra. Le digo: ¿sabes qué? Deténganse un momento. Detengan los vientos. Voy a hacer algo. Entonces, en su misericordia, Dios pausó por un tiempo los juicios para mandar avivamiento a la tierra. Va a haber, durante la tribulación, va a haber un gran avivamiento. Y va a ser glorioso y va a ser asombroso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver este pasaje que ha sido un poco misterioso por algún tiempo, pero yo creo que la misma Biblia nos dice qué es lo que es. Entonces, vamos a ver versos 2 y 3. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del este, y tenía el sello del Dios vivo,
¿Qué es ese sello? No sabemos. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Digo, todavía no lleven a cabo los juicios, espérense un momento. Escriban sus papeles. Salió otro ángel del este que tenía el sello de Dios en su mano y dio órdenes a los ángeles que detenían los vientos. Les digo, todavía no dañen a los árboles, ni al mar, ni a la tierra, espérense un momento. Entonces, Dios ahora iba a poner un sello especial sobre los santos llamados durante la tribulación. De alguna manera los iba a sellar, no sé si el sello del Espíritu Santo, no, la verdad no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a ser un sello que Dios va a poner sobre ciertas personas en ese tiempo. Durante este tiempo, los siervos de Dios tendrán que ser preservados sobrenaturalmente, pues será un tiempo de gran engaño. Si Dios no preserva a sus siervos durante este tiempo, los que lo van a recibir en la tribulación, no van a sobrevivir, no van a poder ser salvos, porque necesitan protección sobrenatural. Después vamos a ver a los 2 testigos que Dios va a mandar. Y si ustedes se acuerdan, solamente voy a hablar un poco. Cuando les traten de hacer daño a los 2 testigos que van a predicar desde Jerusalén durante la tribulación, dice la palabra de Dios que va a salir fuego de sus bocas y va a matar a los que los quieran matar. ¿Okay? Entonces, va a haber necesidad de una protección sobrenatural. Ahorita la tenemos, pero en los tiempos de la tribulación, hermanos, cuando se desate todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Las catástrofes, las fieras, los terión, esas fieras que van a salir, se va a necesitar una protección sobrenatural para que la gente en la tribulación, los ciegos, puedan sobrevivir. Si no, no va a sobrevivir. La verdad es que no podemos imaginarnos lo terrible que va a ser este tiempo. Entonces, antes de que los ángeles asignados pudieran llevar a cabo los juicios de Dios, tenían que esperar hasta que el ángel sellara a los siervos de Dios. Y escuchen esto, esto es algo que no se entendía muy bien antes, pero durante la tribulación habrá muchos que serán salvos por la gracia de Dios. Sí lo va a ver. Porque el Espíritu Santo aún obrará sobre la tierra. No puede haber salvación, no puede haber nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo. Él es el que hace esa obra. Entonces, cuando Jesús levante a su iglesia en el arrebatamiento, en el rapto, muchos decían que el Espíritu Santo se iba a ir de la tierra, pero no se va a ir de la tierra. Lo que va a pasar es que se va a hacer a un lado y ya no va a restringir al diablo y todo lo que quiera hacer. Pero a la misma vez va a obrar en los corazones de muchas personas, van a ser salvos y los va a proteger. Tiene que haber una protección sobrenatural, porque lo que se va a desatar en el mundo, la palabra de Dios dice que el anticristo, el antimesías, dice que va a hacer guerra con los santos, y dice que va a tener victoria sobre ellos, los va a vencer. O sea que va a ser un tiempo donde si Dios no interviene, ninguna carne va a sobrevivir, ¿verdad? No podemos imaginárnoslos, no quiero imaginármelo, no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Yo me quiero, cuando venga el Señor por su iglesia, yo me quiero ir, ¿verdad? Muchos dicen, no, pues ¿sabes qué? Cuando venga Jesús, entonces yo lo voy a recibir en la tribulación. No sabes lo que viene a este planeta. No sabes lo que viene. Si no lo recibes ahora, que no estás siendo amenazado, que no estás siendo perseguido, ¿qué te dice a ti que lo vas a recibir cuando amenacen tu vida? Cuando te torturen, cuando maten a tu familia, a tus hijos.
¿De veras? Siempre he dicho, no juegues con tu destino, no juegues con tu salvación. Ahora, hoy, es el día de la salvación. Entonces vamos a ver, ¿a quién va a sellar este ángel? Un ángel de mucha autoridad, porque les digo, deténganse, no hagan nada hasta que no sellemos a los siervos de Dios. Entonces vamos a ver a quién selló. Verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Gracias a sus papeles. Esto es muy interesante. Los 144,000 serán siervos hebreos. Escuchen esto, hebreos. De las 12 tribus de Israel, que serán sellados sobrenaturalmente por Dios. ¿Por qué los llamo hebreos? Porque cuando decimos judíos, hermanos, cuando dices judío, realmente estás hablando de la tribu de Judá. Pero como vamos a ver ahora, representantes de cada tribu van a ser sellados, y la expresión más apropiada es hebreos, ¿verdad? O todo Israel, o puedes decir Israel. El sello de Dios obrará de forma poderosa sobre estos siervos, pues evangelizarán al mundo entero y muchos serán salvos. Va a ser algo impresionante, va a ser un mover de Dios, tal vez el más grande de toda la historia, no sabemos, pero va a ser un mover poderoso. Y ahorita vamos a ver cómo sabemos eso. El sello de Dios obrará de forma poderosa sobre estos siervos, pues evangelizarán al mundo entero y muchos serán salvos. Entonces ahora vamos a ver, dice que fueron sellados 12,000 de cada tribu. Muy interesante. Vamos a ver. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. Isaacar, 12,000. La tribu de Zabulón, 12,000. La tribu de José, 12,000. Y la tribu de Benjamín, 12,000. Ahora, eso es muy interesante, porque si tú le preguntas a un judío en estos días de qué tribu eres, de qué tribu eres, la mayoría no te va a saber decir. Dicen que las personas de los judíos que se apellidan Leví o se apellidan Cohen, dicen que ellos descienden de los levitas. Pero las investigaciones científicas dicen que esto es más bien tradición que realidad. No saben de qué tribu son. Yo he escuchado a algunos y no, sabes que yo soy de la tribu de Judá. ¿Cómo saben? No sé, pero la mayoría no saben de qué tribu son, hablando de los hebreos, de los israelíes. Y yo me recuerdo cuando estaba joven y estaba aún en el ejército, había un judío que recibió a Jesús, se convirtió, Dios lo tocó de una manera poderosa. Y un día yo me atreví a preguntarle de qué tribu era. Y me dijo él, no sé de qué estás hablando. O sea, ¿cómo de tribu, qué estás hablando? Porque yo creí que todos los judíos sabían la Biblia y sabían que la Biblia mencionaba 12 tribus de Israel. Entonces, para mí lo interesante es esto, que tal vez los israelíes, los hebreos no saben de qué tribu son, pero Dios sí sabe, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que cuando llegue el tiempo, Dios mismo va a mandar a este ángel y va a sellar un total de 144,000 hebreos, y con representación de 12,000 personas de las 12 tribus. Es tremendo eso, ¿eh? Irán a estar todos en Israel, lo dudo. Yo pienso que los va a sellar en todo el mundo, 144,000 personas. Ahora, hay otra cosa interesante que podemos hablar. No sabemos
con certeza la respuesta, pero la tribu de Dan no se encuentra aquí. Dan fue uno de los patriarcas, es más, ponen a José, pero realmente la tribu era Manasés y era, ¿cómo se llamaba el hermano de Manasés? Efraín. Eran Manasés y Efraín y no era José, pero aquí aparece José y no aparece Dan. Se especula por qué no aparece Dan. Muchos dicen que Dios rechazó a la tribu de Dan porque ellos fueron los primeros que cayeron en idolatría. Pero la verdad no sabemos, es un poco misterioso el por qué no está la tribu de Dan. Pero si ustedes miran la lista, se van a dar cuenta que Dan no aparece en estas personas que van a ser sellados. Es interesante. Ok, entonces, en su eterna misericordia, Dios usará a estos siervos para alcanzar a muchos. Va a ser como un mover poderoso, donde estos 144,000 evangelistas hebreos, por eso le intitulé, el sermón ahora, le intitulé Los Evangelistas Hebreos, van a ser sellados por estos ángeles y van a salir por todo el mundo y Dios los va a usar para que muchos vengan a Él durante la tribulación, este periodo. Vamos a seguir. Verso 9 dice, aquí es donde sabemos que eran evangelistas y que fue un gran avivamiento. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, escuchen eso, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Inmediatamente después de la descripción de los 144,000, sale aquí. Estas son personas que fueron evangelizadas por ellos, pero noten lo que dice, esto es tremendo, dice la cual nadie podía contar. Y dice que eran de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Por eso yo no creo que los 144,000 van a ser ungidos en Israel. Yo pienso que van a ser ungidos en todo el mundo. Y en la parte del mundo que esté, de toda nación, de toda tribu y todo pueblo y lengua, ahí es donde Dios los va a usar. Qué misericordioso el Señor, ¿verdad? Qué misericordioso que aún después que se quedó esta gente, Dios de todas maneras tiene en su corazón campo, misericordia para salvar a mucha gente. Es tremendo eso. Entonces, las ropas blancas representan pureza y justicia. Y las palmas, escuchen eso, representan adoración y reconocimiento al Mesías. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo llaman el Domingo de Palmas? Cuando Jesús entró triunfalmente, ¿se acuerdan? En un burro, y las personas tenían palmas en sus manos. ¿Saben lo que estaban haciendo? Lo estaban reconociendo como el Mesías. Y ahora en el cielo, sin duda alguna, muchos judíos también, con palmas en sus manos, están reconociendo a Jesús como el Mesías, su Mesías. ¿Verdad? Es muy hermoso cómo Dios a su tiempo hace las cosas. Yo pienso que una de las cosas más difíciles para nosotros los siervos de Dios es esperar el tiempo de Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos, Señor, lo quiero ya quiero que suceda, quiero que pase. Pero Dios, en su eterna misericordia, en su eterna sabiduría, no actúa hasta su tiempo, hasta que Él no está listo. Y después de que Él actúa y reflejamos en ello, nos damos cuenta que Dios no llegó ni temprano, ni respondió tarde, sino que respondió a tiempo. A veces creemos, Señor, pues ya para qué.
ya pasó esto, ya pasó lo otro, ya se murió este, se murió el otro. Pero no, cuando Dios actúa, de repente nos damos cuenta, ¿sabes qué? Dios llegó aquí. Entonces, en su eterna misericordia, Dios va a obrar y actuar durante la tribulación y van a ser salvos multitudes de personas. Pero van a pasar por cosas. Ahorita vamos a ver. No crean que va a ser todo color de rosa. Van a pasar cosas. Pero el punto es este, que Dios protege a los suyos. ¿Verdad? Como dijo, escribió, me parece que Pablo, dijo, y estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Jesús el Mesías. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él se va a encargar de que nosotros lleguemos. Y a mí me trae grande aliento eso, de que no tengo que confiar en mí, en nadie, sino confiar en Dios, que Él nos va a ayudar para llegar. Amén. En un canto viejo muy hermoso que decía, si tú me ayudas, yo podré llegar. Y eso es muy cierto, muy, muy cierto. El escritor Andraé Crouch, que ya está en la presencia de Dios, él escribió un canto que decía, no puedo llegar yo solo. No puedo llegar yo solo. Y si nosotros comprendemos eso, hermanos, vamos a poner nuestra confianza en el Señor y tener fe que Él nos va a ayudar a llegar, a pesar de nuestras faltas, a pesar de las luchas, a pesar de las tentaciones, a pesar de los defectos de nuestro carácter, a pesar de todo lo que viene en contra de nosotros. Dios se va a encargar de que lleguemos si somos fieles a Él, si no nos apartamos. Acuérdense, nos podemos apartar de Dios, pero si no nos apartamos y ponemos nuestra fe en el Señor, Él se va a encargar de que nosotros lleguemos. Amén. Jesús dijo, el Padre los ha entregado en mi mano, dice, y nadie puede arrebatarlos de mi mano. Esa oración hermosa que hizo Jesús ahí en el Evangelio según San Juan. Y eso me alienta mucho porque no tengo que confiar, no tenemos que confiar en nosotros, sino que ponemos nuestra confianza en el Señor. Y Él se va a encargar de que un día nosotros estemos alrededor del trono adorando con la iglesia, adorando con los santos de la tribulación, adorando con toda aquella persona que ha puesto su confianza en Dios, desde Adán hasta el final de los tiempos. Amén. Los santos, ¿quiénes son los santos? Los que hemos puesto nuestra confianza en Dios y hemos sido apartados del mundo y hemos sido santificados, como dice la palabra de Dios. Es muy hermoso esto. Ok, vamos a seguir. Entonces, vimos, fueron sellados los 144,000, son hebreos, son israelíes, 12,000 personas de cada tribu, un total de 144,000, evangelizarán a todo el mundo y será salva mucha gente que ahora están en el cielo adorando a Dios. Y dice, después, perdón, ¿dónde estamos? 7:10. 7:10. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, el Cordero de Dios. Entonces, los santos de la tribulación, o los mártires, ahora se unían a los habitantes del cielo en adoración al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Entonces, escuchen esto. Una de las cosas que decían, y I go back. Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios. Tenemos que entender esto. Solamente Dios es quien salva. Nadie más puede salvar. Nadie. Esto fue cierto durante los tiempos del Antiguo Testamento, en la era de la iglesia y ahora en la tribulación. Solamente Dios salva. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios porque Él es el único que salva. Nadie más.
no podemos salvarnos a nosotros mismos, las personas no pueden salvarnos, los ángeles del cielo, los principados, las potestades no pueden salvarnos, solamente Dios es el que salva, por medio de Jesús. Fíjense lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 11, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solamente Dios. Por eso ellos reconocían, estaban en el cielo y estaban diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Verdad? Porque fueron gloriosamente salvos. En una atmósfera, en un ambiente que al parecer era desesperanza, no había esperanza, no había salida, Dios obró. ¿Amén? Entonces, antes del séptimo sello, digo, detengan los vientos, mandó su ángel, ve, séllame 144,000 hebreos, y van a ver lo que voy a hacer. Y van a ver lo que voy a hacer. Por eso no debemos de tener temor, hermanos. Hemos estado hablando de cosas pues muy perturbantes y espantosas, pero no debemos de tener temor. Dios está en control. Dios está al tanto de nosotros. Dios ya tiene un plan para nosotros. Debemos mantener nuestra confianza en Él. Y eso es lo que trae paz. Cuando decimos, Señor, tú me estás cuidando. Tú dijiste en tu palabra que me vas a ayudar a llegar. No tengo por qué temer. Es más, al leer estas cosas debemos de llenarnos de gozo, que pronto viene nuestra redención. Pronto viene. Y tal vez el libro del Apocalipsis fue escrito también para aquellos que se van a quedar en el rapto. Que no adoren al anticristo, al antimesías, que no adoren a su imagen y que no reciban su marca, para que no sean condenados eternamente. Es importante que hablemos de esto, es importante que prediquemos todo el consejo de la palabra de Dios. Vamos a seguir. Verso 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Se acuerdan que son millones y millones y millones? Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una adoración poderosa. Entonces, escriben sus papeles. Entre muchas otras cosas, los habitantes del cielo adoraban a Dios por su sabiduría y poder para salvar aún en medio de la tribulación. Estaban asombrados. Fíjate lo que Dios está haciendo aún en medio de la tribulación. Entonces, la justicia y rectitud de Dios ahora se manifestaba a toda la creación al ver sus actos asombrosos durante ese terrible periodo. Estaban en observación. Los ángeles observan todo, hermanos. Miren, sin duda el enemigo miraba con furor y frustración al ver a tantas almas salvas que se le escapaban durante este tiempo. Fíjense lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, hablando del Evangelio de Jesús, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están muy atentos. Ellos no saben todo. Los ángeles no saben todo. Los ángeles son soldados. Saben solamente lo que Dios les dice. En todos los trabajos hay niveles, ¿verdad? Y la información que nos dejan saber es la que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Pero no todos saben todo.
Y es lo mismo con los ángeles, ellos están observando lo que está pasando. Los ángeles que permanecieron fieles a Dios ahora son testigos de la justicia y rectitud de Dios. Acuérdense, hubieron ángeles que se rebelaron, hubieron ángeles que se quedaron con Dios. Sin duda alguna, Satanás constantemente acusa que Dios no es justo. Y engañó a los ángeles que se fueron con él diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el verdadero. Dios no es justo. Síganme a mí. Y los convenció. Entonces, ahora los ángeles se están dando cuenta verdaderamente que Dios es justo, ¿verdad? Al observar las cosas que están pasando y cómo obra en su sabiduría, los ángeles están diciendo, ¿sabes qué? Hicimos lo correcto en quedarnos con Dios. Y los ángeles caídos, el Señor los reprenda, están lamentando, pero el enemigo y sus huestes están haciendo todo lo que pueden por lastimar a Dios y por llevarse las almas a la condenación eterna. Y no cabe duda que durante ese tiempo el enemigo se va a enojar porque muchas almas van a ser salvas. Pero antes de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar para estar con ellos. Vamos a ver si de veras te quieres quedar. Como dije, no creas que todo va a ser color de rosa. Vamos a versos 13 y 14 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces aquí está la confirmación. Estas personas que fueron salvas no forman parte de la iglesia. Son los santos, o muchos los llaman los mártires de la tribulación, porque la mayoría de ellos van a ser muertos. Van a ser muertos. Entonces, ¿qué ven sus papeles? Uno de los 24 ancianos le confirmó a Juan que esta multitud había salido de la gran tribulación. Fueron almas que evangelizaron los 144,000 hebreos de las 12 tribus de Israel. Lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Sin duda habían sido muertos por causa del nombre y el testimonio de Jesús. Entonces, sí, van a ser salvos, pero van a pagar un gran precio. Pero yo preferiría, si tuviera que pagar un gran precio, irme a la eternidad con Dios, que irme a una eternidad al lado del fuego. Nadie puede entrar al cielo sino por medio de Jesús, aún en la gran tribulación. Nadie. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre, judío o gentil, si no es por mí. Hay una doctrina muy peligrosa que predican algunos de los falsos maestros. Y muchos de ellos dicen que los gentiles son salvos de una manera y los judíos son salvos de otra manera. En otras palabras, los gentiles necesitan a Jesús y los judíos no. Ellos pueden ser salvos por guardar la ley o el Antiguo Testamento. Mentiras del diablo. Si eso fuera cierto, ¿por qué Pablo predicaba primero a los judíos y después a los gentiles? ¿Por qué lo echaban a la cárcel a Pablo? ¿Por qué lo querían matar a los judíos? Porque les decía, si no recibes a Jesús te vas a perder. Entonces tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado también con otra doctrina que se llama la teología del reemplazamiento, que dice que la iglesia reemplazó a Israel, que Israel no tiene nada que ver con nada. Mentiras. Lean Romanos capítulos 11 al 13, perdón, 9 al 12, y se van a dar cuenta que no, que los judíos se rebelaban por un tiempo, pero que va a llegar el día en que todos van a recibir a Jesús. Son mentiras del infierno. Todos
sean judíos o sean gentiles, tenemos que entrar por medio de Jesús. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en la tribulación no va a ser excepción. Estos judíos van a ser salvos, van a evangelizar, van a predicar a Jesús en todo el mundo, y muchas personas van a ser salvas, y muchas personas van a ser muertas por su testimonio. ¿De veras vas a recibir a Jesús en ese tiempo? ¿Lo quieres arriesgar? Yo te aconsejo que no. Que recibas al Señor hoy mismo. Hoy es el día de la salvación. Pídele perdón por tus pecados. Acércate a Él, porque el tiempo es muy corto. El tiempo es muy, muy corto. Esta mañana oramos por los 4 diferentes puntos en la tierra donde puede estallar algo, ¿verdad? Espero al Señor que no estalle, pero algo puede pasar. Pueden pasar cosas y a lo mejor perdemos la vida. ¿Quién te va a garantizar la vida? Nadie te la garantiza. Entrégate al Señor, entrégate al Mesías, a Jesús. ¿Ya escribimos esto? ¿Escribieron la suya? Entonces, estas almas que son sin número, de toda lengua, tribu y nación, ahora confirmó uno de los ancianos que habían salido de la gran tribulación. Los santos de la tribulación. Vamos a seguir, verso 15, dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él, otras palabras, vivirá con ellos. Escriben sus papeles. A estos santos de la tribulación, esto es muy interesante, se les dará la dicha de servir a Dios en su templo celestial. Es muy interesante. Y Dios vivirá con ellos. Entonces, ellos van a servir a Dios en su templo. Nosotros, la iglesia, somos su esposa, tenemos otro destino, ¿verdad? Pero estos mártires van a servir a Dios en su templo. Tal vez son los levitas celestiales, no sé. Pero dice que su trabajo va a ser servir a Dios en su templo. Nosotros no, acuérdense, ellos no son la iglesia. Nosotros, como la esposa de Jesús, pues solo ellos saben qué vamos a estar haciendo. Sirviéndole de alguna manera u otra, ¿verdad? Como nuestro esposo. Pero aquí específicamente dice que los mártires de la tribulación van a servir a Dios en su templo. Y yo me hago una pregunta. ¿Será que estos mártires de la tribulación formarán parte de los sacerdotes del templo en el milenio? Después de la tribulación, cuando Jesús regrese y se vengue de sus enemigos, Él va a volver a restablecer la tierra. Y en el libro de Ezequiel, no me recuerdo el capítulo, ahí habla del complejo templario que se va a construir durante el milenio, esos 1000 años que va a reinar aquí en la tierra, en Jerusalén. Y va a ser un complejo increíble. Si quieren saber más, hay un libro que se llama En los Pasos del Mesías por Arnold Fruchtenbaum. Él es un teólogo mesiánico, reconocido por todo el mundo como uno de los mejores teólogos creyentes en Jesús de nuestra era. No estoy seguro si el libro está en español o no. En inglés se llama In the Footsteps of the Messiah. Pero si habla inglés y quiere aprender más, el nombre de este autor es Arnold Fruchtenbaum. Es un libro increíble. Se va muy detalladamente, habla sobre los últimos tiempos. Bueno, en este libro, ¿cómo se le diría? Ilustró, basado en las escrituras de Ezequiel,
el complejo del templo que va a haber en la ciudad de Jerusalén durante el milenio es grandísimo. Es grandísimo, se va a extender como unas 50 millas cuadradas. ¿Cuántos serán de kilómetros esos? Unos 70, 90 kilómetros cuadrados, no estoy seguro. Pero va a ser establecido de cierta forma donde toda la gloria y toda la honra obviamente va a ser para el Cordero de Dios, que va a estar sentado en el lugar santísimo, porque Él es Dios, Jesús es Dios. Entonces la pregunta que yo me hice cuando realicé esto es, ¿será posible que estos santos de la tribulación van a servir en el templo durante el milenio? ¿O irán a ser puros humanos? Pues no sabemos. Pero el trabajo de estas personas van a ser servir a Dios en su templo, obviamente en el templo celestial, el templo eterno, pero cuando venga Jesús y reine por 1000 años en la tierra, ¿irán ellos a servir en el templo milenial? Pues no sabemos. Son especulaciones, preguntas que nos hacemos. Pero hay otra cosa, que el templo que los judíos quieren construir ahora, no sé si saben, ya están listos para construirlo. Las piedras están cortadas, las vestiduras están ya hechas, tienen aún hasta ¿cómo llaman? La vaca roja, ¿verdad? Necesaria para purificación, ya la tienen. Tienen a los sacerdotes entrenados, tienen los artículos de los muebles del templo, tienen todo listo. Y muchos están muy entusiasmados porque quieren que ya se construya el templo, pero déjenme decirles una cosa, este templo que viene no es el templo de Dios. Es el templo donde se va a sentar el anticristo, el antimesías, en el lugar santísimo, y va a creer que lo adoran como Dios. Pero sí es una señal de que estamos muy próximos a que comience este periodo de la tribulación, porque dice la Biblia que a la mitad de la tribulación se va a sentar el antimesías en el lugar santísimo y va a decir: yo soy Dios, adórenme. Es cuando muchos judíos se le van a ir y va a comenzar la persecución peor de toda la historia. Pero eso solamente lo menciono, pero es mi pregunta. Los santos de la tribulación van a servir a Dios en su templo celestial, pero la pregunta es, ¿lo irán a servir también en el templo milenario durante los 1000 años que Jesús reina aquí en la tierra? No sabemos. No sabemos. Son cosas que pensar, meditar, tal vez preguntarle al Señor, pero pues la verdad, al menos que Dios no te lo revele, no sabemos, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta especular en cosas así, porque a mí me gusta pensar en mi hogar verdadero, ¿verdad? Me gusta pensar en las cosas eternas, a donde vamos. Este mundo no es nuestro hogar, es temporal, pero a mí me gusta pensar en mi hogar verdadero. Y a veces pienso en estas cosas y pues desafortunadamente pues no tengo respuestas sólidas, al menos que Dios le complazca revelarlas. Ok, vamos a ver versos 16 y 17. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué va a pasar? Escriban sus papeles. Los santos de la tribulación sufrirán hambres, todas las plagas, todo lo que van a pasar, van a sufrir hambres, sed y exposición a los elementos que habrá durante la gran tribulación. No van a estar muy cómodos y finalmente los van a matar. El sufrimiento que pasarán las personas salvas durante la tribulación será indecible y terrible. ¿Te quieres arriesgar a eso? ¿Quieres arriesgarte? Tú que dices, no, después recibo a Dios y me quedo, lo recibo después. ¿De veras? ¿De veras? Pero en el cielo Jesús mismo
los confortará y los llevará a aguas refrescantes. Y Jesús mismo enjugará sus lágrimas de los santos de la tribulación y olvidarán su sufrimiento, porque van a sufrir mucho. Si nosotros sufrimos, que estamos ahora en el tiempo de la gracia, cuando sea levantada esa gracia, hermanos, ¿cuánto más vendrán a sufrir nuestros hermanos ahora? Pero el que persevere, el que llegue, Jesús mismo los va a confortar, va a enjugar sus lágrimas y los va a dirigir por aguas apacibles, aguas puras, aguas cristalinas, sin lugar a duda. Entonces, esto es lo que Dios va a hacer entre el sexto sello y el séptimo sello, es lo que va a suceder. Dios va a sellar a 144,000 hebreos, van a evangelizar al mundo, van a ser salvos multitudes de toda lengua, tribu y nación. Y finalmente, después de haber dado su vida, van a vivir con el Señor para siempre y servirle en su templo, en el templo celestial. Ok, en conclusión, aún en medio del terror y sufrimiento de la tribulación, Dios extenderá su misericordia y salvará a muchos. Un grande avivamiento va a haber. Aún así, no debemos tomar la gracia de Dios a la ligera, sino debemos servirle con temor y temblor ahora mismo. Entrégate al Señor. Si estás apartado de Él, regrésate a Él. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has extendido tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a seguir adelante. Oro por todo aquel que me escucha, que no sea salvo, sino que tú derrames tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento. Pido por los que se han apartado, Señor, que se regresen a ti, porque el tiempo es corto. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bien. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Dios les bendiga, tengan una semana gloriosa y que la gracia y la misericordia y el poder y la fortaleza del Señor sean sobre todos ustedes, sobre sus casas, sobre sus pertenencias, sus negocios, sus trabajos, todo lo que Él les ha dado, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que les bendiga a todos. Shabbat Shalom.